Esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de Primero de Tesalonicenses y estamos en capítulo 4 y hemos dedicado unos sermones al tema de santificación. ¿Qué es la santificación y cómo nos santifica Dios, etcétera? Hemos visto que Pablo frecuentemente nos declara quiénes somos en Cristo y luego cómo debemos vivir a la luz de quiénes somos en Cristo. Primero la cruz y después los mandamientos. Entonces nosotros esta mañana vamos a empezar a ver cómo debemos vivir. Y el primer pecado que Pablo identifica en esta epístola es el pecado de la inmoralidad sexual, la impureza sexual. Y eso fue algo importante. Es la primera cosa que Pablo menciona en esta epístola. Por varias razones. Y vamos a ver que Pablo lo menciona porque está en el corazón de todos nosotros. Pero también eso fue una parte de la vida y la cultura alrededor de los tesalonicenses. En la cultura griega y romana, y la verdad es que en todas culturas, pero en la cultura griega y romana, imágenes de impureza sexual y esas cosas aparecieron en todas partes, en lugares comunes. Entonces, en las casas había imágenes pintadas en las paredes de cosas impuras. Y los platos que uno usaba para servir la comida frecuentemente tenían escenas de la vida, de victorias y batallas y muchas cosas, pero entre esas escenas pintadas en platos y vasos había cosas impuras también. Y lo menciono para decir que la impureza sexual fue algo en la cultura común. Es una parte de la cultura, es algo que todos hacen, es tejida en la cultura. Entonces los tesalonicenses, saliendo de las tinieblas del pecado en su cultura, Pablo les está enseñando, esas son las cosas buenas, esas son las cosas malas, así debemos vivir. Y la primera cosa que Pablo identifica en cuanto a cómo deben vivir una vida santa es la impureza o la inmoralidad sexual. Y yo he ordenado o yo he arreglado el texto en el bosquejo para ustedes para mostrar cómo desarrolla Pablo su argumento en esos versículos. Entonces noten en el bosquejo, lean conmigo, 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Y vamos a leerlo dos veces. Primero vamos a leerlo sin decir nada y luego vamos a leerlo en una manera un poquito diferente. Dice la palabra de Dios aquí: porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya les hemos dicho y advertido. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Ahora vamos a leerlo otra vez. Y noten, primero, Pablo introduce su argumento, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La santificación de ustedes. Pero ¿qué es la santificación de nosotros? ¿Cómo nos santificamos? ¿Qué en particular, Pablo, debemos lavar en nuestras vidas, santificar? Pues la santificación de ustedes, ¿qué es? Que se aparten de inmoralidad sexual. Otra pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos apartamos de inmoralidad sexual? Luego la explicación. Para apartarse de inmoralidad sexual, primero, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo. Pregunta: ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pues uno sabe controlar su propio cuerpo
cuando lo controla en santificación y honor positivamente, y negativamente no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto, ahora regresamos, cómo nos apartamos de inmoralidad sexual, que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano. Entonces, esos versículos 4, 5 y 6 forman el corazón de la enseñanza. Así lo hacemos. Y luego hay razones, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya les hemos dicho y advertido, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Entonces, habiendo dividido el texto así, podemos ver quizás más claramente el argumento de Pablo. La voluntad de Dios para ustedes es santificación. ¿Qué es esto? Pureza sexual. ¿Cómo nos purificamos? Controlando nuestros cuerpos, no viviendo en pasiones, no engañando a nuestro hermano, etc. Razones. ¿Por qué? Porque, por lo tanto. Ahora vamos a estudiar el texto en más detalle en 3 puntos, pero eso será parte de otro sermón el domingo que viene que seguirá con las mismas cosas. Entonces no vamos a concluir en este sermón el estudio de esos versículos. Y vamos a utilizar preguntas básicas, preguntas sencillas para entender esta enseñanza. Número 1, entonces, ¿qué es la inmoralidad sexual? Pablo dice que se aparten de inmoralidad sexual, pero ¿qué es? ¿Qué es que no debe aparecer en nuestras vidas? Y la inmoralidad sexual, hermanos, la inmoralidad sexual es el dar o recibir placer sexual en cualquier manera fuera del matrimonio. El dar o recibir placer sexual en cualquier manera fuera del matrimonio. Eso es importante. La inmoralidad sexual es el dar o recibir de placer sexual en cualquier manera fuera del matrimonio. Esta definición es importante. Importante. Porque hay muchas personas que para evitar la obra de la ley en su conciencia definen la inmoralidad en otras maneras para entonces vivir como quieren vivir. Y ellos deciden que pues este tipo de placer sexual, eso no es inmoralidad. Y entonces están inventando su propia ley y viviendo según sus propios mandamientos. Pero debemos decir claramente que o el dar o el recibir de placer sexual en cualquier manera es reservado exclusivamente para el matrimonio. Y en este contexto, en el matrimonio, tales cosas son puras, buenas, saludables. No son malas, no son pecaminosas. Pero fuera de aquella relación, afuera de aquel matrimonio, afuera de aquel contexto, todas estas cosas son impuras, malas e inaceptables. Ahora bien, ¿cómo puedo yo probar que mi definición es una definición bíblica y no lo que yo he inventado? Yo he dicho que otras personas inventan sus definiciones para vivir como quieren vivir. ¿Por qué deben ustedes aceptar la definición que yo les he dado? Pues es sencillo. En Mateo 5, el Señor Jesucristo nos enseñó que el 7º mandamiento, no adulterarás, que esto aplica al corazón.
Y el Señor Jesucristo dijo en versículos 27 y 28 de capítulo 5 de Mateo, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es el punto. Si la raíz en el corazón es pecaminosa, todo su fruto es también pecado. Si la raíz es pecado, todos los frutos que crecen en ese árbol son pecados. Todos. Por eso digo que el dar o recibir de placer sexual en cualquier manera fuera del matrimonio es pecado. Porque tales cosas son acciones. Si el deseo en el corazón es malo, si el deseo en el corazón es pecado, ¿cómo podríamos decir que unas acciones no son malas o no son pecado? Eso no tiene sentido. Si la raíz es pecado, toda forma de expresar ese deseo pecaminoso es también pecado. Pero unos dirán, sí, pero el séptimo mandamiento solamente dice no cometerás adulterio. Entonces, al casarse, sí, entonces uno debe ser fiel. Pero antes de casarse, no importa. Eso no es válido. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, y luego ¿qué? Distinto, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces las Escrituras nunca dicen que los pecados sexuales solo aplican a las personas casadas. No, al contrario. Las inmoralidades sexuales el adulterio es simplemente una clase de pecado, una forma de pecado sexual. Pero las inmoralidades sexuales son practicadas por todas personas, sean casadas o no. Entonces, en la palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses 4, nos dice que nosotros debemos apartarnos de toda forma de dar o recibir placer sexual fuera del matrimonio, sea en corazón o acción. El cristiano, pues la verdad es que toda persona, pero Pablo está hablando a cristianos, el cristiano, el que está en Cristo, debe apartarse de toda forma de dar o recibir placer sexual fuera del matrimonio, sea en el corazón o acción. Esto nos dirige a la segunda pregunta. Número 2. ¿Por qué es tan común la inmoralidad sexual? ¿Por qué es tan común? Y luego la tercera pregunta será, ¿por qué es tan poderoso este pecado? En las Escrituras vemos que este pecado se menciona por Jesús, por el concilio en Jerusalén, por Pablo en Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, Pedro lo menciona, Juan también, está en todas partes. Está en todas partes. ¿Por qué? Pues lo vemos aquí en nuestra cultura, nuestro contexto también, sea en los letreros, sea en el teléfono, sea en el televisor, sea en los libros, sea en los periódicos, en toda forma, en todo lugar, en toda media, toda forma de transmisión y media, vemos esas cosas. ¿Por qué? Pues consideren conmigo 4 cosas, 4 razones para explicar la razón por la cual la inmoralidad sexual es tan común. Primero, Dios nos ha dado a los hombres, a la raza humana, Dios nos ha dado un apetito natural para cosas buenas.
Dios nos dio un apetito natural para cosas buenas. El sexo, y somos adultos, entonces podemos hablar más abiertamente aquí, es algo bueno, es una bendición, es algo bueno que Dios nos dio, y Dios nos dio un apetito natural para esto. Pero segundo, junto con esto, Dios nos dio un contexto en el cual podemos participar en esa buena cosa, esa cosa buena, que es el matrimonio. Dios nos dio el matrimonio. Entonces Dios nos creó para desear eso, y Dios nos dio el matrimonio, un contexto en el cual podemos expresar y satisfacer esos deseos. Esas son razones positivas. La sexualidad es una parte de quienes somos como seres humanos. Nosotros tenemos deseos conscientes e inconscientes para la sexualidad, porque Dios nos ha dado un apetito natural para algo bueno. Y la sexualidad es pura y buena. Y Dios nos dio un ambiente, un contexto en el cual podemos participar en esa cosa buena. Y por eso, si Dios nos ha creado así, no debe sorprendernos que en todas partes del mundo la sexualidad es una parte de la vida y la cultura humana. No debe sorprendernos. Si Dios nos creó así, no es una sorpresa que lo vemos en todas partes. Todas las culturas están comiendo, ¿no? Todas las culturas están tomando agua. Todas las culturas trabajan. Hay cosas que forman elementos básicos de la vida y la cultura humana. Y la sexualidad es una parte de eso. Pero, la tercera razón. La inmoralidad sexual es tan común porque la maldición del pecado corrompe nuestra naturaleza. La maldición del pecado corrompe nuestra naturaleza. Dios nos dio un apetito para algo bueno, algo puro. Y Dios nos dio un contexto para ello, el matrimonio. Pero debido a la corrupción del pecado, nosotros no queremos participar en lo que Dios nos ha dado en la manera que Él lo ha ordenado. Lo queremos así como nosotros lo queremos, cuando lo queremos, cómo lo queremos. Nosotros no queremos contener la sexualidad al matrimonio. Nosotros queremos lo que queremos. Y Pablo frecuentemente describe la condición del hombre caído en esa manera. Como Pablo describe la condición del hombre caído como una persona que sirve sus deseos. Lo que quiere, hace. Lo que quiere hacer, hace. Lo que quiere, intenta conseguir. Noten, por ejemplo, Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son, ¿cuál es número 1? Inmoralidad sexual, impureza, desenfreno. Una persona viviendo con la maldición del pecado, que es toda persona, tiene ese apetito bueno para una cosa buena, pero esa persona no tiene autocontrol, desenfreno, no se limita, no se controla, y por eso las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, desenfreno. También Hechos 15, el concilio en Jerusalén. El contexto es cómo debemos ayudar a los gentiles a salir de su cultura y salir de su pecado y vivir la vida cristiana. Y en el contexto van a decir, no es por medio de la circuncisión, eso no tiene ninguna ventaja, pero sí deben hacer esas cosas que dicen. Hechos 15, 19 al 20,
Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios. No tienen que ser judíos, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre. Para nosotros eso aplica a nuestro estudio, porque los gentiles que están saliendo de las tinieblas de su pecado, ellos necesitan, ellos antes vivían en la inmoralidad sexual, pero noten que dice que están convirtiéndose a Dios. Una persona antes de convertirse a Dios vive en esa inmoralidad sin ¿cómo se dice? Sin dolor en su conciencia, sin una sensibilidad en su conciencia. Y Pablo lo explica en Romanos 1, hablando del hombre caído. Dice, por tanto Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. El hombre caído rechaza la verdad, cree una mentira a propósito y vive en sus pasiones, en impureza. Entonces tenemos dos cosas a la vez. Dios nos creó con un deseo para la sexualidad, pero hemos caído en Adán. Y nuestra naturaleza no sigue los mandamientos que Dios nos ha dado. Y por eso vemos la inmoralidad en todas partes. No debe sorprendernos que es súper común en todas culturas, en todas sociedades, en todo lugar y todo tiempo. Porque no es solamente que vemos la sexualidad en todas partes, sino que también vemos la inmoralidad en todas partes. Porque la maldición del pecado alcanza a todos los hombres. ¿Y por qué es tan común? La cuarta razón. Es un pecado que es fácil cometer. Es fácil cometer pecados sexuales. ¿Por qué digo eso? Lo que quiero decir es que Dios nos dice no matarás, no hurtarás, etc. Y por comparación, ¿cuáles son más difíciles? Aunque es muy raro decirlo, es difícil matar a una persona. Nuestros cuerpos son fuertes. Y es difícil, a menos que seas tú súper fuerte o tienes una herramienta. Aparte de esas cosas, es difícil matar a un ser humano. Y es difícil hurtar. Si yo tengo el linario y tú quieres tomarlo de mí, no será fácil, ¿verdad? Mi casa tiene ventanas cerradas y cerradas no con llave, pero con eso, no sé cómo decirlo. Y la puerta se cierra con llave, etc. Es difícil robar mi casa o robar de mi casa. Pero para cometer pecados sexuales, ¿qué se necesita? Una persona dice que sí, otra persona dice que sí. Otros pecados sexuales, una persona dice que sí y el otro que no, pero eso es otro pecado sexual. Lo que quiero decir es, ¿qué se necesita para cometer un pecado sexual? Simplemente dos personas dispuestas, dos personas listas. Uno necesita un cuerpo y otro cuerpo. Eso no más. Cuerpos que ya son diseñados para participar en eso. El homicidio no es natural. No es natural matar a una persona. Y uno necesita fuerza y herramientas, pero los pecados sexuales son comunes porque Dios nos dio un apetito para eso, pero la maldición del pecado lo corrompe y dos personas que quieren hacerlo, van a hacerlo en cualquier manera.
Entonces no debe sorprendernos, otra vez para repetirlo, no debe sorprendernos que es tan común. Y esto significa, hermanos, que la única cosa que te va a detener del pecado sexual, la única cosa es tú. Porque depende de tu sí y depende de tu no. Si quieres matarme o robarme, hay muchas cosas que te van a detener. Vamos a luchar. Pero para cometer un pecado sexual, la única cosa que te va a detener es la palabra no. Y por eso Pablo dice que para abstenerse, para apartarse de inmoralidad, ¿qué dice? Que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo. Es autocontrol, dominio de sí. Eso es todo lo que se necesita. Mi cuerpo no va a hacer nada que yo no permito. Entonces, si yo digo no al pecado sexual, entonces no voy a cometer este pecado. Pero el problema es que los gentiles que no conocen a Dios tienen deseos, ¿qué hacen? Pues se satisfacen. Ellos sí intentan procurar la cosa que desean. Eso es lo que es una pasión. Yo lo quiero fuertemente, entonces yo voy a obtenerlo. Si Dios nos dio un apetito natural para la sexualidad que debe expresarse en el matrimonio, pero el hombre es caído en el pecado y es fácil cometer pecados sexuales, ¿será una sorpresa que vemos la inmoralidad en todas partes? No, no será una sorpresa. Y por eso no nos sorprende que Pablo escribió a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses. Y en Jerusalén escribieron a los gentiles diciendo, todos nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas. Número 3. ¿Por qué es tan poderoso la tentación sexual? ¿Por qué es tan poderoso? Y vamos a usar las 4 razones de la pregunta, la segunda pregunta. Vamos a seguir usando esas mismas razones bajo este punto. Lo que quiero hacer es estudiar la pregunta de por qué parece como una adicción a veces. ¿Por qué es tan fuerte, tan potente y poderoso ese pecado en varias personas? Nosotros a veces hablamos de es un maníaco, un maníaco homicidio. Sí, una persona que mata y mata y mata y mata. O un cleptomaníaco, una persona que roba y roba y roba y roba. Y personas que mienten y mienten. Hablamos de esas personas, pero son como 1 en millones, ¿verdad? Pero una persona que es un adicto, digamos, al pecado, al pecado de impureza sexual, es como 1 entre 5 en nuestra cultura. ¿Por qué entonces esa diferencia? Dios nos dice no adulterar, no matarás, no hurtarás, no mentirás, etc. Y vemos que ciertas personas se meten en eso al máximo y la mayoría sí pecan en esas maneras, pero no tanto. Pero cuando llegamos a la sexualidad, vemos que todo el mundo se mete en eso. ¿Por qué la diferencia? Pues ya lo hemos explicado en parte, pero ahora estamos preguntando por qué es tan potente, tan poderoso la tentación sexual. Y dos razones. Número 1, la sexualidad es una necesidad innata. Ya lo hemos dicho, que Dios nos creó con esto como una parte de quienes somos. No es todo lo que somos, es una parte de quienes somos por creación. Y Dios nos dio un deseo para tener relación, para tener amistades, para conectarnos con otras personas, no para vivir solos.
Y Dios nos dio un deseo para tener una intimidad del corazón con otras personas. Para estar cerca emocionalmente a otra persona, unido con la otra persona en emoción, en corazón. Dios dijo antes de la caída del hombre que no es bueno para el hombre estar solo. Y Dios instituyó el matrimonio antes de la caída. Dios le dio a Adán, Eva, para ser su esposa antes de la caída del hombre. Entonces tenemos por creación un deseo para unión con otra persona en corazón. Un deseo para estar cerca a otra persona en corazón. No estoy hablando de nuestros cuerpos, estoy hablando de internamente tenemos un deseo para conectarse con otra persona. Dos personas cuyos corazones son unidos, ¿cómo se expresan algo semejante, algo parecido en acción con sus cuerpos? Pues Dios nos dio la sexualidad para ser una expresión de ese deseo interno. Es una expresión externa de este deseo interno que Dios nos dio. Entonces, la sexualidad, y recuerden, estamos hablando del pecado de la inmoralidad. Siempre debemos aclarar que la sexualidad en sí mismo es bueno y puro. Es buena y pura. Porque cuando se protege en el contexto del matrimonio. Estamos hablando del pecado de la inmoralidad, que es mala e impura. ¿Por qué es tan potente? Pues porque es una expresión externa de algo profundo e interno que Dios nos dio. Un deseo para conectar con otra persona. Estar unido con ello en corazón primero y en cuerpo después o a la vez. Y por eso nosotros tenemos esa necesidad innata, no todos al mismo nivel, todos nosotros tenemos esa necesidad innata de relacionarnos con otras personas. Y la sexualidad expresa esto. Y por eso, si nosotros tenemos esas necesidades y apetitos innatas, por eso tan fácilmente las imágenes de cosas sexuales se aplantan en nuestros cerebros. Porque corresponde a lo que conocemos y queremos como seres humanos. Si yo les escribo en el pizarrón una cosa de matemáticas muy complicada, que yo no podría hacer, pero si yo lo hiciera, ustedes nunca recordarían lo que he escrito, porque no corresponde a tus necesidades y apetitos naturales. Es algo extraño, algo diferente, entonces no va a plantar una raíz en tu mente. Pero si ustedes ven una imagen, o si oyen algo, o si tienen un pensamiento de cosas sexuales, esas cosas se aplantan en nuestros cerebros porque conectan con deseos profundos e innatas que tenemos. Y es difícil desarraigar tales cosas. Recuerden, eso es el punto, o la pregunta, ¿por qué es tan potente esos tipos de pecados? Porque ¿cómo desarraigar algo relacionado a lo más profundo e íntimo de quiénes somos como personas? Nosotros tenemos un deseo para la intimacia, para esa intimidad con otras personas, y eso es bueno. Pero cuando hay una oferta de esa intimidad con otra persona que no es una esposa o un esposo, eso empieza a ser una tentación. Y ahora tú tienes ese deseo profundo para intimidad, pero la persona es un objeto inválido. Eso será una tentación fuerte. Muy fuerte.
porque conecta a quienes somos y nuestros deseos innatos. Y segundo, muy conectado con eso, ¿por qué es tan poderoso o poderosa la tentación sexual? Porque es un apetito corporal. No es solamente algo en el cerebro, un deseo profundo del corazón, sí es eso, pero es también un apetito del cuerpo. Es como el hambre o la sed. Es la humanidad, es natural. A cierta edad, nuestros cuerpos se despiertan para estas cosas. Eso pasa, eso ocurre naturalmente. Es el proceso de madurarse y crecer. Es algo que pasa en nuestros cuerpos. Ahora esa persona ha llegado a la edad de tener esos deseos. Y el cuerpo tiene sus deseos a veces independiente del cerebro, independiente de la mente. ¿Puedes tú dejar de tener hambre? ¿Puedes tú dejar de tener sed? No, mi cuerpo quiere y necesita estas cosas. ¿Puedes tú dejar de, ¿cómo se dice? To shiver. Temblar. ¿Puedes tú dejar de temblar cuando tienes frío? No. ¿Puedes tú dejar de sudar cuando tienes calor? No, no puedes. Porque son cosas naturales del cuerpo. Así también nuestros cuerpos tienen apetitos. Uno de ellos es para la sexualidad. Claro que no al mismo nivel en todas las personas ni en todos tiempos. Pero la corrupción del pecado, hermanos, significa que gratificamos nuestros deseos en una manera incorrecta. Hay personas que tienen un apetito natural para la comida y luego ¿qué pasa? Comen y comen y comen y comen y comen y se engordan y eso es pecado. Hay otras personas que tienen sed, no para agua necesariamente, y toman y toman y toman hasta emborracharse. Y esto es pecado. Dios nos ha dado apetitos para cosas buenas y nosotros abusamos las cosas buenas que Dios nos ha dado y traspasamos los límites que Dios nos ha dado. Comer comida es bueno. Tomar es bueno. Dentro de los límites que Dios nos ha dado. Pero así como sería difícil dejar de tener sed o dejar de tener hambre, así sería muy difícil dejar de tener un deseo para intimidad física, porque es un apetito corporal del cuerpo. Por eso es tan poderoso. Dietas son difíciles, ¿no? Para los borrachos es difícil dejar de tomar. Así también, si los gentiles o nosotros han vivido en el pasado en la inmoralidad, Pablo sabe, será muy difícil para ellos abandonar eso. No tiene que abandonar la sexualidad porque dentro del matrimonio es bueno, pero ellos no han vivido en la sexualidad definida correctamente. Ellos han vivido en la inmoralidad sexual. Y por eso Pablo sabe, ellos tienen un deseo innato para eso, tienen un apetito corporal para eso, está en todas partes. Pablo no es ignorante, entonces por eso les escribe para decirles, hermanos, tenemos que apartarnos de la inmoralidad sexual. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo lo hago? Y vamos a dedicar el sermón siguiente a esto más. Pablo les dice, controlando tu cuerpo, Pablo dice. Tu cuerpo tiene pasiones, tu cuerpo tiene deseos, tu corazón tiene deseos. Y hay que decir no a esos. Hay que decir que no, hay límites. Si combinas una mente y un cuerpo que son predispuestos a la sexualidad,
y una mente, un cuerpo que han participado en la inmoralidad, estás tratando con una fuerza súper fuerte. A veces en inglés decimos part nature, part nurture. Una parte de naturaleza, otra parte de cómo hemos sido criados. Una parte creación, otra parte crianza. Cómo somos por naturaleza y cuáles son nuestras experiencias. Cómo hemos sido enseñados. Los gentiles, los tesalonicenses, por creación son criaturas, digamos, sexuales. Es una parte de quienes son. Entonces, por creación tienen esos deseos. Por crianza, por experiencia, por historia, ellos han participado en la inmoralidad. Es difícil dejar. Es difícil escapar de esas cosas. Pero Pablo les dice en versículo 3, esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad, que se aparten y se mantengan apartados. En conclusión, nosotros hemos considerado 3 preguntas. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Es el dar o recibir de placer sexual en cualquier forma fuera del matrimonio. ¿Por qué es tan común? Porque Dios nos creó así y hemos caído en Adán. ¿Por qué es tan poderoso? Por las mismas razones. Es algo interno que se expresa externamente. Es un asunto del cuerpo y de la mente. Y esto significa, hermanos, que nosotros tenemos que nadar contra las olas. Es difícil. Tenemos que nadar contra el río. Cuando todo grita, satisfaste. Hágalo, hazlo. Pues mira el placer, mira todos esa bla bla bla. Cuando todo el mundo y el corazón y el cuerpo están gritando, hazlo. Tenemos que decir no. Pero Pablo nos dice claramente lo que pasará para los que no se arrepienten y no se apartan de este pecado. En Efesios 5 al 6. Está en el bosquejo. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto lo saben muy bien. Pero hay esperanza. Esperanza para el pecador y esperanza para el santo. Para el pecador debe saber que cuando Pablo dice en Efesios que ningún inmoral, que ningún impuro tiene herencia en el reino de Cristo, también Pablo ha dicho que y así eran ustedes en otro tiempo, pero ahora, por la gracia de Dios, ustedes han sido perdonados. Entonces los que no tienen herencia son los que no abandonarán, no se apartarán. Entonces, para el pecador hay buenas nuevas. Que toda nuestra impureza, toda nuestra inmoralidad, todos nuestros pecados serán perdonados por Jesucristo. Si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él. Todos. Pero me siento tan impuro, me siento tan...
Claro que sí, exactamente. Exactamente. Por eso Cristo murió. Y miren, en la historia del Antiguo Testamento, a David, ¿qué hizo David? Él cometió adulterio con Batsebé, ¿cómo se dice? Sí. Y luego mató a su esposo. Y mintió. Pero él fue perdonado. Él fue perdonado. Abraham era muy imperfecto. Pero él fue perdonado porque por la fe en Jesucristo nuestros pecados no son perdonados. Y hay esperanza para el santo. Cuando digo que la persona que no sea parte de este pecado no tiene herencia en Jesucristo, no estoy diciendo que somos perfectos como cristianos en esto. Esto no es la verdad. No somos perfectos en esto. Pero podemos triunfar. Podemos ganar la batalla contra el pecado como por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y Pablo por eso escribe a los tesalonicenses, los gálatas, los efesios, los colosenses, los que así eran ustedes en otro tiempo, y les dice, ok, it's time, ahora vamos a apartarnos de esos pecados. ¿Será instantáneo para ellos? No. ¿Serán perfectos? No. 1 Corintios, hay un hombre enredado en impureza sexual en la iglesia. Y Pablo dice, mientras esa persona no se arrepiente, hay que expulsarlo de la iglesia. Pero en 2 Corintios vemos que esa persona se ha arrepentido. Y Pablo dice, recibe a este, perdónalo, recibe a este. Entonces, para el santo enredado en pecado sexual, también hay esperanza si nos arrepentimos y regresamos a Jesucristo. Dios perdonará nuestros pecados. Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. Dios hará que andemos según sus leyes y que guardemos sus decretos y que los pongamos por obra. Esas son sus promesas en pacto, sus promesas. Dios dice, yo haré esas cosas. Entonces, el cristiano enredado en pecado sexual nunca debe decir, no puedo escapar. No puedo escapar porque Dios ha prometido y fiel es Dios. No será fácil, pero tampoco es fácil una dieta. Entonces tenemos que confiar en las promesas de Dios y esforzarnos para vivir según los mandamientos de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Que nos apartemos de toda forma de inmoralidad sexual. Y si nos lavamos en la sangre de Jesucristo, somos perdonados y podemos vivir para Él en pureza con la gracia y la ayuda de Dios. Amén. Oremos.